Ya lo tienes. Te cambio la agüita. Hermanos, que el Señor les bendiga. Les saludo en el amor del Señor. Qué bueno verlos en la casa del Señor. Y le doy las gracias también al Señor por la oportunidad que me da de poder traer su palabra en este día. ¿Cierto? No es normal que uno pueda predicar un domingo, así que le doy las gracias al Señor por esta gran oportunidad. Usted sabe, hermano, que uno de los atributos de Dios es que Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir? Que Dios está en todo lugar. Y aunque esté solo en un desierto, esté solo en un campo, usted diga, aquí no hay ni un alma, Dios está ahí. Mucha gente, muchos cristianos, no ven a Dios como alguien que esté las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Pareciera que Dios estuviera los días de reunión solamente. O pareciera que Dios aparece cuando a usted se le cruza el pastor por la calle. O algún hermano de la iglesia. Muchos ven a Dios como un actor de una película que está oculto, confinado, mientras se está preparando para grabar. Nadie lo ve, pero en el momento en que tiene que salir de escena, ahí recién aparece. Y muchos de ellos viven en casas rodantes y están escondidos. A veces uno no ve la parte B o la otra parte de Hollywood. Y sabe que Dios no es así. No es que esté oculto durante la semana mientras usted va a su trabajo, mientras usted hace sus quehaceres, mientras está haciendo una fila. Ahora hay que hacer fila para todo. Y es una bendición, ¿cierto? Ver cuando no hay fila, ¿cierto? Hay que apurarse porque... El otro día me tocó ir al conservador de bienes raíces y no había fila. Eso era realmente un milagro. Y yo le dije al portero, a la persona que estaba afuera, ¿qué pasó que no hay gente? Y me dijo, no diga nada, que llámala, que ese calladito porque si no va a venir más gente. Así que pasé callado para adentro. Y sabe, hermano, hay una visión muy extendida entre muchos cristianos, y no lo digo porque quizás no lo sepa, sino que pareciera que no lo vive. En que pareciera que Dios y el lugar donde usted va no se mezclan. El mundo del trabajo, donde nosotros nos desenvolvemos diariamente, es agresivo y competitivo. Uno se encuentra con gente que tiene malas intenciones directamente. Dice la Biblia que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque uno no anda pensando mal Pero yo creo que usted cuando empezó en su trabajo, en las cosas que usted se desenvuelve, uno parte como se llama pollito. Pero poco a poco uno va agarrando ciertas vivencias, ciertas experiencias que nos hacen decir, hasta aquí llego yo. Usted llega a un lugar como nuevo y hay siempre personas que se quieren aprovechar, ¿sí o no? Yo me acuerdo que cuando hice mi práctica, llegué a la oficina, llegó un joven y me dijo, los nuevos tienen que servir la primera semana el café a todos. Y yo le dije, ok, lo voy a hacer. Obviamente que era una mentira. Así que le serví el café. No, gracias al Señor no le serví el café porque otra persona me dijo que me hacía así, por atrás. Entonces siempre hay gente que va a estar y que no son hijos de Dios. ¿Y qué hacen los hijos de Dios? Se portan bien, ¿o no? Tratan de hacer las cosas bien. ¿Y qué sucede, hermanos? Este mundo es agresivo y competitivo, sobre todo el mundo del trabajo, ya que es visto como un enemigo sin compasión y que donde no existe el amor cristiano, no, en el trabajo, en el lugar donde yo me desenvuelvo, no existe el amor cristiano. ¿Usted supiera cómo son en mi trabajo? Hermano, le aseguro que en todo lugar donde usted trabaje va a haber gente pecadora y gente mala, incluidos nosotros. Entonces el problema no es el grupo en sí de trabajo, sino el problema es el ser humano como tal. Porque la Biblia dice que todos pecaron
Incluso, hermano, yo estoy trabajando aparte en un lugar, una institución cristiana, y en esa institución cristiana igual, créame que hay muchos problemas, igual que afuera. Y sabe, Dios nos creó y sostiene al mundo porque Él es Dios en su lugar de trabajo, en su escuela y en su familia, en todo lugar. Dios es Dios. Y Él puede tomar dominio de todo lugar si usted está ahí con la bendición de Dios y viviendo por su fe. Y no importa si la gente a usted se le opone o lo mira raro porque es cristiano. Recuerdo que en un trabajo, unos compañeros de trabajo se acercaron y dijeron, vamos en la tarde a tomar, como se dice, cerveza, se iban a juntar. Y sabe que yo no alcancé a responder. Y mi jefe va y dice, el Dan no va a ir porque él es religioso. Yo le dije, yo no soy religioso. A mí no me gusta eso. ¿Sí? Entonces, a veces la gente trata de poner ciertas cosas. Y sabe, hermano, un hombre escribió lo siguiente. Si la fe cristiana no es relevante en el trabajo, entonces no es relevante para nada. Si usted no es un cristiano completo o de continuo en todo lugar, eso quiere decir que eso no sirve. Porque usted es, o es cristiano o no es cristiano. No nos podemos poner, ¿cierto?, un traje de cristiano y después sacarnos. Y lamentablemente, hermano, esto es así. Mucha gente vive así. Y la pregunta es, ¿le interesará a Dios tu trabajo en lugar de tu trabajo? Sí, porque Dios nos puso ahí. Y no nos puso para ser un número más, no nos puso para ser alguien que pasó, sí, se portaba bien. Sí. Es para traer bendición y para hacer la diferencia. ¿Le interesará a Dios tu escuela, los que están en el colegio? Los que están en la universidad, ¿le interesará tu universidad o tú tienes que pasar ahí como un estudiante más y chao? ¿Y aquí pasaron? ¿Le interesará a Dios tu familia aun cuando no es cristiana tu familia? A veces, por ciertas actitudes de familiares, no queremos juntarnos más con ellos o no queremos ir más a sus juntas, pero debería hacer todo lo contrario. Deberíamos nosotros, ¿cierto?, marcar una pauta. Obviamente que no le puedo dar la receta para todas las oportunidades porque llega un momento en que cada uno tiene que tomar una decisión. Y hermano, sabe que cualquiera sea nuestro trabajo al que seamos llamados a hacer, el lugar en que estudies o la familia en que Dios nos haya puesto, probablemente eso le va a ocupar la mayor parte de su vida. ¿Cuántas horas está usted en su trabajo? ¿Cuántas horas usted pasa junto a su familia? Los jóvenes, los niños que estudian, ¿cuántas horas pasan en el lugar de estudios? ¿Y cuánto porcentaje de ese tiempo pasamos en la iglesia? Muy poquito. Bueno, los jóvenes o los hermanos que van a ciertos retiros varios días, ahí comienzan recién a conocerse más. Oh, no sabía que este roncaba tan fuerte. Así que el que ronca más fuerte tiene que dormirse de los últimos. ¿Cierto? Como había un joven en un campamento esperando que todos se durmieran porque él no dejaba dormir a nadie. Como otros que tienen ciertas mañas y ciertas cosas. Pero hermano, el tiempo que pasamos nosotros juntos en la iglesia es poco. Usted pasa más tiempo junto a su compañero de trabajo, en la escuela y junto a sus familiares también. Y es ahí donde más debería alumbrar la luz de Cristo en nuestras vidas. Y hermano, el trabajo es una parte importante en el plan de Dios. Es parte de aquello para lo cual fuimos nosotros creados. Y será parte de lo que haremos en el cielo. Pucha, qué lata. ¿Por qué está diciendo eso, hermano? ¿Sabe, hermano, que Dios le dio el trabajo un valor intrínseco aún antes de la caída del pecado de Adán y Eva? Porque Dios le mandó a hacer un trabajo a Adán antes de que él cayera en pecado. ¿Y usted sabe qué trabajo lo mandó a hacer? Le mandó a ponerle nombre a los animales. Eso quiere decir que el trabajo tiene un valor intrínseco en sí. Hoy en día, lo que usted ve en las noticias es que hay poco trabajo. Y usted lo puede ver también por su propia vida, pues al postular, al buscar trabajo, es muy difícil. Incluso usted no sé si se acuerda que había un candidato que aparecía por 3 o 5 segundos en la franja ahí y decía, trabajo, trabajo, trabajo. Lo único que alcanzaba a decir. Lamentablemente ese candidato no ganó porque la gente lo que quería era descanso, descanso, descanso.
Y sabe, hermano, nuestra fe se debe vivir en todo lugar. Nosotros debemos vivir nuestra fe en todos lados. Eso incluye todos los lugares en que usted se encuentre o vaya. Si es importante para Dios, debe serlo para nosotros. Y hermanos, quisiera hablarles de este tema que tiene que ver con el trabajo. Sabe, hermano, que el trabajo tiene un valor perdurable. Mire lo que dice el Salmo 90. Vamos a leer el Salmo 90 del 1 al 4. Salmo 90 del 1 al 4. Dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Y vamos a leer el versículo 10 también. El Salmo 90, 10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. El Salmo 90 fue escrito por Moisés y trata acerca de la brevedad de la vida. Nuestra vida es corta. Ha pasado muy rápido el tiempo, ¿cierto? Pero aunque nuestra vida sea corta, de acuerdo a este salmo, es posible que nuestro trabajo sobreviva a nosotros, lo que hagamos. Y lo que hacemos, nuestro trabajo tiene un valor perdurable. Y mire lo que dice el salmo, este mismo salmo, porque dice que en el versículo 17, Salmo 90, 17, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. ¿De qué está hablando Moisés? Está hablando de nuestro trabajo. De nuestro trabajo, por así llamarlo, secular, porque no existe la diferencia entre secular y espiritual. Usted es uno en todo lugar. No, es que esto es secular, esto no. Y eso de separarlo como secular o no, hace que usted no se comporte como hijo de Dios en ciertos lugares y como cristiano. Entonces, modo secular, activado, cuando usted va en el metro, va para el trabajo. Modo espiritual, cuando está en la iglesia. No. Nuestro trabajo, sea que lo hace dentro de la iglesia, en el reino de Dios podríamos decirlo, o su trabajo para traer el sustento al hogar, dice la Biblia: la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros, la obra de nuestras manos sí, que sea confirmada. Y hermano, su trabajo, ¿usted cree que vaya a sobrevivirle? A lo que me refiero es que si va a pasar la posteridad, después de que usted vaya a esta tierra. Y sabe, hermano, muchos creyentes creen erróneamente que cuando estén en la presencia de Dios en los cielos, solamente van a descansar y no van a hacer nada más. Dios nos tiene ahí una almohada, el colchón ahí, una nube para estar ahí flotando. Podríamos conocer otros universos, otros lugares, y vamos a estar ahí. No, el Señor nos va a tener una labor. Lamentablemente para aquellas personas, y alegremente para las que sí tenemos el deseo de participar en el reino activamente, es que efectivamente en la eternidad y en la plenitud de Dios tendremos una labor, un trabajo. Y es un trabajo, va a ser un trabajo maravilloso, un trabajo genial. Y ¿sabe qué? Ese trabajo lo vamos a hacer contentos, lo vamos a hacer felices. ¿Conoce personas que se alegran, se contentan con su trabajo? Y ¿sabe, hermano? El trabajo que tendremos en el reino de los cielos, en la presencia de Dios, estará libre del pecado. ¿Cuál es el problema del trabajo? El pecado, porque en sí no es malo. Es el problema, la decadencia que ha existido desde la caída de Adán y Eva, y Dios va a restaurar el trabajo a lo que fue en un principio, algo maravilloso.
a lo que era originalmente. Y sabe, realmente no era trabajo, era algo donde el ser humano se alegraba. ¿Ha oído personas que dicen que ellos nunca han trabajado en su vida? Pero no me refiero a que sean vagos o flojos, sino que aquellas personas se refieren a que aman tanto lo que hacen que nunca ha sido una carga su trabajo, nunca ha sido una molestia, lo hacen con gusto. Bueno, yo por distintas circunstancias estudié administración en el colegio y me tocó trabajar en varias bodegas a lo largo de ese trayecto, y para mí era algo bastante deprimente estar dentro de una bodega todo el día. Yo lo único que quería era salir de ahí apenas llegaba. Era de aquellos trabajos donde usted se levanta y dice, no quiero ir, no quiero ir, no quiero estar aquí, me quiero ir, ojalá pase un accidente o corten el agua, me quiero ir para la casa. Todos los días era así, era terrible. Pero habían personas contentas, alegres. Y yo me preguntaba, ¿cómo lo hace? Por favor, péguemelo a mí. ¿Cómo lo hace? Y es una actitud que llevan hacia la vida. Y usted le preguntará, ¿usted gana un buen sueldo a esa persona que está alegre? Va a decir, no, lo mismo que los demás. ¿Y cuál es la diferencia? No es que le paguen más, es simplemente la actitud que tiene hacia lo que él hace. Y sabe, hermano, hoy en día, como están las cosas, hay que realmente agradecer a Dios de que uno tiene trabajo. Ya con eso uno se debe sentir agradecido. Y qué maravilloso, hermano, es que cada uno de ustedes, yo lo deseo de todo corazón, ustedes y también yo, de que el trabajo que tengamos no sea un trabajo. Sino que antes que suene el despertador, usted se despierte, no porque usted tiene un reloj biológico, sino porque se quiera levantar a hacerlo. Tiene las ganas. ¿Y cómo se nota eso? Porque, por ejemplo, los que se tienen que levantar temprano todos los días, apenas, pero cuando es un día de una salida a vacaciones, la persona es capaz de no dormir, no levantarse, ni siquiera de acostarse, no dormir, pasa de largo. Entonces no es un tema, es un tema de motivación interna. Y qué maravilloso, y sabe, hermano, Dios dice que es una bendición que el hombre y la mujer se alegren en lo que hacen. Eso sale en Eclesiastés, lo vamos a leer, Eclesiastés capítulo 2, versículos 22 al 26, si puede poner la versión NTV, por favor. Eclesiastés 2, 22 al 26. Aquí está Salomón, quizás podríamos decir en modo melancólico escribiendo, ya que él ya ha pasado tiempo donde ya las cosas no son lo mismo, y él ya está recapacitando, está viendo hacia atrás, reflexionando sobre su vida como rey y las cosas que él ha visto. Y dice, entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia. Ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Nada tiene sentido. Entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios. Pues, ¿quién puede comer o disfrutar de algo separado de Él? Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quienes son de su agrado. Pero si un pecador se enriquece, Dios le quita las riquezas y se las da a quienes le agradan. Eso tampoco tiene sentido, es como perseguir el viento. Qué gran bendición es para quienes son felices en su trabajo. Y no es porque no hayan problemas. No es porque todos sus jefes sean buena onda. No importa, llega atrasado, no hay problema. No te lo vamos a descontar, tranquilo. No se trata de eso. No se trata de cuánto ganamos. Yo voy a ser feliz cuando tenga este sueldo, ¿sabe, hermano? A usted le pueden pagar millones y millones de pesos, pero si usted tiene una visión miserable o depresiva de la vida, eso no va a valer la pena. No va a valer la pena. No se trata, hermano, de dónde estemos, en qué lugar. Usted se ha dado cuenta que a veces en la televisión, en la publicidad dice, mejores empresas donde trabajar.
Número 1, esta. Número 2, oh, cómo yo quisiera trabajar ahí. ¿Y sabe qué? Los que trabajan ahí se quisieran ir de ahí a la otra. Y así andan rondando. Entonces es mejor decirle a Dios, ponme en el lugar que tú quieres, Señor. No se trata de acuerdo a lo que ganamos, sino de con qué actitud nosotros vivimos. Si es de fe delante de Dios, o es de decir, pucha, ¿por qué tengo que estar haciendo esto? ¿Cómo es posible? Y sabe, hermano, nosotros debemos pensar, esto es, si a usted no le agrada eso, si usted dice, esto no es para mí, como decía Messi, esto no es para mí, usted debe decir, esto va a ser momentáneo. Yo espero en Dios que esto cambie, o el Señor me cambie, o el Señor me haga salir de aquí. Y el Señor lo puede hacer. Pero siempre piense que es algo momentáneo. Por lo tanto, el trabajo que estemos haciendo será realizado sabiendo que nos estamos preparando, hermanos, para la eternidad. No es que usted allá esté ordenando cajas o viendo documentos eternos. No, sino que se refiere a su actitud. ¿Cómo vamos a trabajar para el Señor? Qué genial es cuando decimos, hermano, ¿sabe qué tenemos que hacer? Esto tenemos, y el hermano dice, amén, yo lo hago. Es maravilloso. Pero qué lamentable es cuando, no, es que tengo que hacer, no, yo. ¿Por qué no lo hace el otro? Entonces tiene que ver con nuestra actitud. Nos estamos preparando para la eternidad, una labor inimaginablemente maravillosa. Entonces, nuestro trabajo, ya sea en la tierra y también en el reino, será perdurable. Lo segundo, hermanos, que tiene relevancia en cómo nosotros vivimos nuestra vida de fe en el trabajo. Bueno, yo lo estoy enfocando en el trabajo, pero los que estudian pueden enfocarlo en su colegio, universidad y en sus familias. Entrégate por completo al trabajo de Dios. ¿Usted ha escuchado la frase de que tal persona se entregó por completo al reino de Dios? Como por ejemplo los pastores, los líderes. Eso quiere decir que no tienen otro trabajo aparte de servir al reino. Pero sabe, hermano, ese llamado es para todos los creyentes. Aunque usted tenga su otro trabajo, usted debe entregarse al trabajo del reino en todo lugar. Ser cristiano conlleva estar dispuesto a trabajar especialmente en la obra del Evangelio. El Señor nos dice que durante la hora de trabajo usted no puede hablar de Él en algún momento. Obviamente que usted tiene que ir a trabajar, no se puede poner a predicar si no lo van a echar. O si está orando, obviamente que tiene que hacer lo que le mandaron a hacer. Pero en los tiempos libres, cuando usted pueda, usted tiene que marcar la diferencia. Incluso hasta en pequeños detalles, cuando tiran tallas o chistes doble sentido, usted no se va a reír con los demás. Usted tiene que marcar una diferencia. La carta, hermanos, de Pablo hacia los romanos, que es el libro de Romanos, habla y termina con una lista de personas. Pablo dice, voy a darle las gracias a todas las personas que me han ayudado y me han bendecido. Y Pablo coloca énfasis principalmente en las personas que han trabajado. Y usted se va a dar cuenta que van a haber personas que están evocados totalmente al reino y otras que tienen otros trabajos, pero están 100% todas con un trabajo para Dios. Vamos a ver Romanos 16 y vamos a ver estos nombres que son bien particulares. Así que si usted quiere tomar algún ejemplo para ponerle su hijo o su hija, piénselo muy bien antes de ponérselo. Romanos capítulo 16, leamos vemos el versículo 3. Romanos 16, 3. Dice Pablo, den mis saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. Esto es una pareja, un matrimonio. Priscila y Aquila son descritos como compañeros de trabajo, como colaboradores en el ministerio de Cristo. Veamos el versículo 6. ¿A quién nombra Pablo? Denle mis saludos a María. ¿Dónde está la hermana María? Quien ha trabajado tanto por ustedes. Esa María, yo creo que todas las Marías trabajan mucho, ¿cierto? Para el reino. El versículo 9. Saludos también a Urbano, qué bonito nombre.
Urbano. Urbano era un doctor que me atendía a mí los dientes. Era ecuatoriano. Entonces era muy, muy cómico. No, se llama Andino. Mi mamá le decía Urbano. Saludos también a Urbano, nuestro colaborador en Cristo. ¿Qué hacía Urbano? Colaboraba en Cristo. Y bueno, ya mi querido amigo Estaquis, muy, muy buen nombre. Versículo 12. ¿Cómo estos hombres se destacan por el trabajo? Den mis saludos a Trifena y Trifosa. Bueno, estas dos hermanas, seguramente eran gemelas. Obreras del Señor. Y a la amada Pérsida, quien ha trabajado tanto para el Señor. Pero para ellos esos nombres eran normales. Yo creo que nuestros nombres para otras naciones son cómicos, son chistosos. Lo mismo que los otros nombres de otros países para nosotros son también cómicos, como los japoneses son bien llamativos, ¿cierto? Entonces estas mujeres se destacaban por su labor, por su trabajo. Y el versículo 21 nombra a alguien conocido, que es Timoteo. ¿Usted conoce a Timoteo? Mi compañero de trabajo. O sea, ellos trabajaban tanto en el reino como también en otras labores. Les manda saludos igual que Lucio, Jasón y Sosípater, judíos como yo. No todos los hermanos mencionados en esta lista se dedicaban en tiempo completo a Dios. Mire el versículo 23. Los saluda Gallo, el que se levanta muy temprano. Él es quien me hospeda y también recibe en su casa a toda la iglesia. Miren la labor que hacía este hombre. ¿Qué es lo que hacía? Recibía a Pablo en su casa, y lo atendía. Y aquí dice, les envía saludos Erasto, tesorero de la ciudad, y también el hermano Cuarto. Erasto. ¿Qué trabajo tenía Erasto? Tesorero de la ciudad. Hoy en día, ese trabajo, ¿cómo se llama? En el ámbito privado, contador. En el ámbito público, SII, Servicio de Impuesto Interno o la tesorería. Tenía una labor, ya sea pública o privada, pero tenía un trabajo. Y era un hombre colaborador en el reino. Es interesante, hermanos, quisiera aquí enfocarme también en el trabajo de las mujeres, porque Pablo se encarga de destacar a las mujeres, porque eran mujeres muy trabajadoras. Mire el versículo 1 y 2. En Romanos 16, les encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Febe, quien era una diaconisa. El versículo 2. Recíbala en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha sido de ayuda para nosotros, para muchos, especialmente para mí. Usted al leer esto pareciera, no, es una hermanita que estaba por ahí ayudando. Febe era una diaconisa. La palabra diaconisa se traduce también como ministra o alguien que sirve, descrita como una mujer que ha sido de gran ayuda. Cuando Pablo escribe de ayuda, esa palabra griega también se utiliza como patrocinador, protector o patrón. O sea, no era cualquier persona, debe haber sido una mujer que tenía una alta posición social, tenía un buen patrimonio y tenía una independencia. O sea, era una mujer que tenía poder económico, social, y decía, vamos a ayudar al ministerio de Pablo. Por eso él decía, cuando ella vaya a visitar a los romanos, recíbanla con gozo porque ella ha sido de mucha bendición. El versículo 3 nuevamente nombra, den mis saludos a Priscila y Aquila, este es un matrimonio, como le decía, mis colaboradores en el ministerio de Cristo. Y aquí hay algo particular, no sé si usted se da cuenta. ¿Cómo nombra a estas personas? ¿A quién nombra primero? A la mujer. Cosa contraria a la cultura judía. Que ellos, como lo habíamos estado hablando con los jóvenes, sí era bien bastante machista, porque era su cultura. Usted sabe que en la antigüedad se contaban a los hombres solamente. En los ejércitos, en las multitudes. Y aquí nombra primero a Priscila.
Quizás es porque ella primero llegó al reino antes que su esposo. O también puede ser porque ella desempeñó un papel más importante en el trabajo de la iglesia. Entonces Pablo no escribe así porque si hubiese sido por cualquier cosa pone al esposo primero para darle honra al marido, pero en este caso él pone a la mujer, como diciendo, ella va un paso más adelante. El versículo 7, aquí otra mujer, saluden a Andrónico y a Junias, judíos como yo, quienes estuvieron en la cárcel conmigo. Ellos son muy respetados entre los apóstoles y se hicieron seguidores de Cristo antes que yo. 10 de las personas nombradas en este capítulo son mujeres, incluyendo a Junias. Junias es nombre de mujer. Lo que pasa es que ellos le cambiaron una letra y se transformó en el nombre de un hombre masculino. ¿Y sabe por qué? Porque ahí dice, ellos son muy respetados ¿entre qué? Entre los apóstoles. O sea, Pablo está diciendo, estos dos, Andrónico y Junias, tienen una labor similar o del nivel de los apóstoles. Entonces, eso le genera un poco de ruido a los judíos, entonces, pongámosle como que era un hombre también, pero era una mujer. ¿Sabe cómo se traduce literalmente ese nombre? Como Julia. Ella formaba parte de los líderes destacados, respetada entre los apóstoles. No era parte de los apóstoles en sí, porque usted sabe cuántos eran, y eran contados, los 12 apóstoles. Pero sí hacía una labor similar al apostolado. O sea, que era enviada a predicar el evangelio en sentido amplio. Porque la palabra apóstol significa enviado, enviado. Los 12 apóstoles fueron enviados directamente por Jesús, y el apóstol Pablo también. Pero los demás enviados son enviados por un llamado general, ellos por un llamado específico. El versículo 26 y 27 termina aquí Pablo, pero ahora tal como predijeron los profetas y el Dios eterno lo ha ordenado, ese mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas partes para que ellos también puedan creer y obedecerlo a Él. Toda la gloria sea para el único sabio Dios eternamente, por medio de Jesucristo. Amén. ¿Cuál era la oración de Pablo con estas personas y con los que iban a leer esta carta? Era que todos los creyentes vivieran y trabajaran esforzadamente para el Señor y proclamando a Cristo. O sea, usted donde esté trabajando, donde esté estudiando, ¿qué debería hacer? Tener una actitud de hijo de Dios y de predicar el Evangelio. Hay personas, yo reconozco, que tienen un don especial donde de cualquier conversación están hablando del clima y lo transforman en una palabra de Dios. Es increíble. Y a uno le cuesta cambiar el tema, ¿cierto? ¿Sabe que Jesús es bueno? Y sabe, hermano, nosotros deberíamos tener y pedirle sabiduría a Dios cómo llegar a las personas. A usted ha estado en la situación en que está hablando con una persona que no es cristiana, sea un compañero de colegio, de universidad, de trabajo, o en cualquier lugar, y el Espíritu Santo le dice, háblale de mí. Y usted no lo hace porque le da vergüenza. Pero deberíamos hacerle más caso al Señor. Y si, como lo hemos hablado con los jóvenes, esa persona nos rechaza, ya nosotros podemos decir, yo hice mi trabajo y lo hice bien y puedo estar tranquilo con Dios. Entonces, primero, hermano, nuestro trabajo es perdurable, y lo segundo que habíamos visto es que debemos entregar por completo el trabajo a Dios. Debemos entregarnos por completo en el trabajo del Señor. Y tercero, hermano, debemos imitar a Dios en el trabajo y en el descanso. Donde usted trabaja, donde usted también está en el descanso, ¿qué debemos ser? Hijos de Dios. Veamos Primera de Crónicas 16. Vamos a ver una parte especial del reinado de David. Primera de Crónicas 16, 4 al 6. Primera de Crónicas 16, 4 al 6. Dice así: David designó a los siguientes levitas para dirigir al pueblo en adoración ante el arca del Señor.
para invocar sus bendiciones, para dar gracias y para alabar al Señor, Dios de Israel. Asaf, el líder de ese grupo, tocaba los címbalos. El segundo era Zacarías, seguido por Jehiel, Samiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed Edom y Jehiel. Ellos tocaban las arpas y las liras. Los sacerdotes Benaía y Jaasiel tocaban las trompetas continuamente ante el arca del pacto de Dios. Aquí David, ¿qué es lo que hace? Designa a los levitas para que lo que hagan, alaben a Dios. ¿Qué estaba haciendo él? Trasladando el arca. ¿Se acuerda que los filisteos se robaron el arca en el tiempo de Saúl? ¿Y dónde quedó el arca finalmente? Porque los filisteos lo devolvieron. Dijeron, no, lo queremos porque nos trae maldiciones. Quedó en la casa de un hombre. Y de esa casa, dice la Biblia que Dios trajo bendición. Entonces, David, ¿qué es lo que quiso? Traerla desde esa casa a Jerusalén. Y ahí fue donde David ni siquiera se puso a leer la Biblia, traigámosla nomás, y lo puso sobre animales. Los animales tropezaron. Vino un hombre llamado Usa que intentó afirmar el arca y él murió. Y David dijo, algo hicimos mal. Y era obvio porque no conocía las escrituras. ¿Quiénes debían trasladar el arca? Los sacerdotes, los levitas. Debería ser transportada por personas. David, un judío de nacimiento, ignoraba eso. Y era porque estaba enfocado en otras cosas, en guerras, en conquistar ciudades. Y vemos cómo ahora sí dice hay que hacerlo bien. Y mientras estos levitas van trasladando el arca, ¿qué es lo que debe haber? Alabanza. Y mire, me quería enfocar en este versículo, el 6. Dice, los sacerdotes Benaía y Jaasiel, ¿qué es lo que hacían? Tocaban las trompetas, ¿cuándo? ¿Usted sabe lo que es tocar la trompeta? Todo el día. Se quedan sin aliento ya. Ya, toca tú 10 minutos y después nos vamos turnando. Así, eso, ahí me está ayudando. Así, justamente. Estos hombres tocaban continuamente, es decir, había una alabanza continua en la presencia de Dios. Por ahí escuché o leí que habían 24 horas de alabanza, donde varias bandas de música alababan a Dios sin parar durante 24 horas. Obviamente, ya cuando se cansaron ya no dan más, quizás de hambre o de sueño, terminaban y empezaba la otra. Y así completaron 24 horas de alabanza y adoración al Señor. Era así algo maravilloso. Había una alabanza continua en la presencia de Dios y lo más probable es que estos hombres se detenían para hacer sus labores cotidianas, naturalmente, y mientras se iban desocupando, volvían nuevamente a entonar las trompetas. Porque imagínense estar ahí constantemente, porque dice de continuo, estaban alabando a Dios. Y sabe, hermanos, ¿cómo lo podemos llevar a lo que nosotros hacemos hoy en día? Que para Dios es maravilloso cuando paramos justo a la mitad de lo que estamos haciendo, aunque sea por unos minutos pequeños, y levantamos nuestras manos a Dios para alabarlo. Decirle, gracias Señor. Gracias Señor porque tú me has bendecido. Gracias porque hasta el momento no he tenido ninguna mala noticia. O hasta el momento tú me has bendecido. Porque cuando uno trabaja, está en las labores, de repente llegan buenas y malas noticias. Y en todo uno puede alabarlo o también pedirle ayuda. Y buscar al Señor. Pensemos en las personas, les voy a dar un ejemplo, en las personas que trabajan en una oficina. ¿No sería maravilloso si cerraran la puerta de su oficina varias veces al día con llave, se arrodillaran y dijeran, solo quiero tomarme un minuto para ti, Señor, y alabarte? Porque podemos hacer muchas cosas, pero aunque sea un poquito dedicarle al Señor, va a ser la diferencia. Quizá usted no tiene una oficina, pero sí puede ir a un baño. Hay muchos que ocupan los baños para sacar la vuelta, para hacer muchas cosas. Unos van a comprar la esquina, ¿cierto? Pero fueron a hacer el pan, no lo fueron a comprar, y vuelven lentamente. Y en ese tiempo usted puede decir, gracias Señor, porque estoy sacando la vuelta. No, gracias Señor por lo que tú me has dado, por la bendición que tú tienes conmigo.
¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Imaginemos qué sucedería, hermanos, si esto lo ampliáramos a todos los cristianos del mundo, pongamos de Chile. ¿Qué pasaría si los estudiantes, los padres que se quedan en casa, los jubilados, las secretarias, las azafatas, los cirujanos, los dependientes y los vendedores tomaran un tiempo para darle las gracias a Dios durante el día en sus lugares de trabajo? Usted no quedaría, ¿cierto?, realmente asombrado por cómo la gente atendería mejor, trabajaría mejor. Porque créame que mucho de lo que usted se encuentra en los trabajos en los ciertos lugares son cristianos, pero no tienen un cartel que diga soy cristiano. Y obviamente cambiaría nuestra actitud. Todos ellos tendrían días mucho más fructíferos, productivos y pacíficos. Porque todos tendríamos o tendemos a días de furia, donde todo está mal, sale todo mal. Y uno ya quisiera irse a la cama, acostarse y al otro día empezar de nuevo, por favor. Pero aún así tendríamos días mejores si nos tomáramos el tiempo de decir, Señor, te doy las gracias, te alabo o te pido ayuda en este momento. Si nos tomáramos un tiempo para alabar al Señor durante el día, todos nos beneficiaríamos muchísimos de tomarnos un descanso para alabar al Señor. Ahora, queda a su criterio hacerlo en qué momento y en su relación personal con Dios. Yo no voy a estar ahí para decir, ya, usted lo hizo bien, muy bien, hermano. Finalmente queda en cada uno, como usted lo haga. Y le quisiera dejar esta pregunta. ¿Qué hace usted en sus tiempos de descanso? ¿Descansa? ¿No descansa? ¿Sigue trabajando? ¿Alaba al Señor? ¿Toma un tiempo de comunión con Dios? ¿Sabe, hermano? Dios es trabajador. Lo vemos desde el inicio en la palabra de Dios en Génesis. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? Trabajando. Dice la Biblia que Él trabajó durante 6 días. Eso lo leemos en Génesis 2:2, lo vamos a leer ahora para que usted lo tenga ahí bien claro. Génesis 2:2 dice, cuando llegó el 7º día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. ¿Qué es lo que dice Dios? Tenemos tiempo para trabajar y hacer todo lo que tenemos que hacer. Incluso para hacer cosas, para divertirnos, para descansar, pasarlo bien, y también hay un tiempo para descansar. Dios no solo creó el mundo, Él lo sostiene y también lo redime. El trabajo es una de las maneras en que nosotros podemos también imitar a Dios, porque Dios todo lo hizo en orden, lo hizo bien. Dice la Biblia que Él miró la creación y ¿cómo la encontró? Buena. ¿Usted ha terminado su trabajo? Y dice, me quedó bien. Y después viene el profesor y dice, sí, te quedó bien. Mírate que una... No, realmente es una bendición gozarse de lo que uno hace. Y también dice que ¿qué es lo que hizo Dios? Dios no descansó porque Él lo necesitara, porque Dios necesita descansar. El Señor descansó por cada uno de nosotros. Imagínense, hermanos, que hoy ya el mundo o la gente que no conoce a Dios no descansa. De lunes a domingo o de lunes a lunes. No hay descanso. Para nada. De hecho, en otros países como Europa se trabajan 24 horas, o sea, no paran los servicios nunca. Entonces, ahí es donde vemos altas tasas de depresión, suicidios, gente que no tiene la diferencia entre lo que es su vida a lo que es su trabajo. Y ahí vemos cómo Dios dice, vuelve al origen, tienes que descansar. ¿Y qué mejor manera de descansar que buscar al Señor? Hoy día la mayoría de nosotros quizás descansamos porque es domingo, pero qué maravilloso es dedicarlo al Señor. Y puede ser que usted tenga otros días libres y ahí también puede dedicarlo al Señor y verá cómo se hará la gran diferencia. Por eso, hermanos, debemos vivir la fe en todo lugar. Y quisiera terminar recordándole aquella frase que escribió un hombre que dice, si la fe cristiana no es relevante en tu trabajo, en tu casa de estudios,
o en tu familia, no es relevante para nada. Le invito, hermanos, a que cierren sus ojos y vamos a orar.